se conoce como la fase de recesión. Cada una de estas 4 fases tiene instantes, inicio y término muy bien marcados. ¿Ya? Así que eso lo tienen que ¿qué vamos a tener acá? Aquí hay varias simbologías donde vamos a ver qué tiempo TA es tiempo completo de avance, tiempo de TCO es tiempo de corte, luego TR es tiempo de comienzo de la recesión, TI es el tiempo de completación de riesgo. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Aquí vamos a observar que en el eje X nosotros tenemos distancia, o sea, es largo dentro del surco. Aquí está la cabecera del surco, aquí está la parte final del surco. ¿Ya? Y acá tenemos escala de tiempo, distintos tiempos. Entonces, cuando el agua ingresa al surco o a la platabanda, nosotros vamos a decir que comienza lo que se conoce como la fase de avance. ¿Ya? Y esa fase de avance se va a completar una vez que el agua llegue a la cola del surco. ¿Entiendes? Ese tiempo que cuando entra los primeros litros por segundo al surco y comienza a avanzar en el surco, y en ese avance ustedes tienen que pensar, no es que avance por una cerámica, ¿cierto? Sino que interactúa con el suelo. Entonces el agua que va avanzando horizontalmente también tiene infiltración, va infiltrando. Entonces no es como que llegue, entre y llegue en un segundo hasta el final, ¿no? Va a tardar en llegar varios minutos. ¿De qué va a depender eso? Primero, del tipo de suelo. Si tenemos, por ejemplo, un suelo arenoso, le va a costar llegar al suelo, al agua, perdón, llegar a la cola del surco, porque ustedes saben, un suelo arenoso chupa mucha agua, absorbe mucha agua, infiltra mucha agua. En cambio, en un suelo arcilloso, por ejemplo, le va a tardar un poquito menos, porque el suelo arcilloso, como tiene poros más pequeños, cuesta que el agua infiltre. Entonces, una vez que logra infiltrar y avanzar horizontalmente y llega al final del surco, ahí es cuando se completa la curva de avance. ¿Ya? Y una vez que llega a la curva de avance, o sea, perdón, que se completa la fase de avance, comienza lo que se conoce como el almacenamiento, porque ahí el agua llega al final, ¿cierto? Pero yo no corto el agua ahí, el agua sigue circulando. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener una lámina de agua a través de todo el surco. Entonces, en esa fase, la segunda, el almacenamiento, en donde yo voy a tener una infiltración homogénea dentro de todo el perfil, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? ¿Cuánto tiempo tengo que tener yo el agua corriendo en el surco o en la platabanda hasta que infiltre lo que yo necesito? Va a depender primero de la capacidad de tanque que tenga mi suelo, el requerimiento que yo tenga, el requerimiento hídrico, que va a depender del cultivo, ya que eso va, por supuesto, va a incorporar necesidades fisiológicas, va a necesitar también condiciones meteorológicas. Entonces, yo una vez que yo corto el tiempo de corte, o sea, yo corto el agua, ¿cierto? Y una vez que yo corto el agua, igual va a seguir circulando un rato, ¿o no? Va a seguir circulando. Entonces, cuando sigue circulando, lo que nosotros conocemos como la fase glaciada. Hay agua en todo el surco, todavía, pero yo ya corté el agua. Y luego viene un momento en que, dado que yo corté el agua, y el agua sigue avanzando, va a comenzar a desaparecer el agua sobre el surco, pero ahora va a comenzar a desaparecer desde la cabecera hacia la cola. Eso se conoce como la fase de recesión, ¿ya? Que es la última que tenemos acá. ¿Ya? El tiempo de recesión va a estar asociado hasta cuando yo vacíe completamente el surco de agua. ¿Ya?
Entonces, ¿qué tema tenemos entre la fase de avance, almacenamiento, vaciado y recesión? ¿Cuál es nuestro principal problema? Jóvenes, atención acá, por favor, adelante. Si quieren salir a conversar, ningún problema. ¿Ya? ¿Cuál es el principal problema? Si nosotros tenemos el ingreso del surco acá y tenemos el final del surco aquí, y lo que yo les comento, a ver si tengo otro color. Si ahora ingresa el agua, en mi tiempo, este es mi tiempo 1, ¿cierto? Luego, mi tiempo 2. Luego, mi tiempo 3. Y así sucesivamente hasta que llegue 5, 6. Hasta que llegue hasta el final, hasta la cola del sur. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahí? Cuando yo le digo que ingresa el agua y avanza al tiempo 1, al tiempo 2, al tiempo 3, aquí está corriendo agua. ¿Ya? Entonces, en la cabecera va a infiltrar más agua que en el resto del surco. ¿Ya? Porque siempre se va desde que ingresa el agua al surco o a la platabanda, va a estar corriendo agua sobre la cabecera, entonces comienza a infiltrar. Entonces resulta que nosotros nos vamos a encontrar con este tema, con este problema. Con este perfil, este es el perfil de mojamiento que nosotros vamos a observar en un surco en una platabanda. ¿Ya? Siempre vamos a tener mayor infiltración en términos de profundidad en la cabecera respecto que la cola. Entonces, ahí es donde viene nuestro dilema. Cuando el agua llega a la cola y comienzo a mojar todo el surco homogéneamente, ¿cuánto tiempo tengo que mantener yo el agua presente en el surco para no excederme en el agua de la cabecera, pero tampoco que me falte la cola? Porque yo aquí necesito, por supuesto, yo aquí necesito tener una profundidad homogénea de mojamiento, ¿cierto? Sí. Necesito que esto esté mojado. Entonces, esta parte que queda fuera de lo negro, eso es percolación profunda. Pérdida de agua desde el punto de vista agronómico. ¿Ya? Pero lo relevante es que, en función de cómo yo diseñe mi surco, es que logro regar homogéneamente todo mi sector de raíz. ¿Ya? Entonces ahí es donde nosotros vemos toda la importancia del avance, de almacenamiento, vaciado y recesión. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tenemos un surco, por ejemplo, en un suelo arenoso o franco arenoso que sea muy largo? Le va a costar mucho llegar al final, ¿cierto? Sí. Entonces, si le cuesta mucho llegar al final, se va a sobremojar valga la redundancia, en exceso la cabecera y vamos a tener mucha pérdida de agua acá adelante. Y cuando el agua llegue acá, yo ya la voy a tener que cortar. Entonces, ¿qué es lo que van a ver? Un comportamiento decreciente de las mismas plantas del cultivo. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué parámetro fundamental entra en el juego acá? El largo de surco. ¿Ya? El largo de surco va a ser muy, muy importante. O sea, no es que si yo tengo una parcela que tiene 200 metros de ancho, yo haga un surco de 200 metros de ancho. ¿Ya? Ahí yo tengo que evaluar, voy a tener que evaluar en función del tipo de suelo que yo tenga y en función de eso también las características principalmente de lo que vamos a ver ahora: tiempos de avance, velocidad de infiltración. ¿Ya? ¿Alguna duda? Profe, ¿y el caudal juega algún rol en el desplazamiento? ¿Cómo? El caudal, que si juega algún rol. Nosotros vamos a conversar sobre lo que se conoce como el caudal máximo no erosivo. ¿Ya? Pues nosotros, yo les comentaba que una de las comillas desventajas de esto es que si nosotros no podíamos, dependiendo de la pendiente que tengamos,
no podemos aplicar caudales muy altos para evitar remoción de material y traslado de material. Entonces, ahí por supuesto que sí va a estar incluido dentro de lo que es la parte del diseño. Entonces aquí tenemos las definiciones de cada una de las fases, donde tenemos que la fase de avance se conoce como la fase de humedecimiento mojado al surco, constituye la base del frente del agua desde la cabecera hasta el pie o la cola del surco. En otras palabras, es el tiempo de avance del agua. Luego está el almacenamiento, vaciamiento y recesión. Estas las definiciones súper claras, ustedes las van a ver en ese sentido. Acá otra forma de verlo. Como yo les decía, el avance es cuando el frente todavía, el agua ingresa al surco y comienza a avanzar lentamente hacia la cola del mismo. Una vez que llega hasta el final, ese es el tiempo de avance. Luego va a venir el almacenamiento, que es como les comentaba yo, teniendo una lámina de agua relativamente homogénea sobre todo el surco. ¿Qué es lo que va a comenzar a ocurrir? Va a comenzar a infiltrar, ¿ya? De manera homogénea en todo el perfil. Y eso va a durar hasta que se garantice que la cola sea bien regada, ¿ya? Porque esa es la parte crítica. La cola del surco tiene que estar bien regada. Una vez que nosotros cortamos, se comienza a agotar o a vaciar el agua que está dentro del surco, y una vez que ya desaparece en la cabecera el agua, nosotros ya estamos en lo que se conoce como el receso o la fase de recesión. Vamos a ver que para hacer nosotros un adecuado diseño deberíamos hacer pruebas de campo. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer pruebas de caudal máximo no erosivo, pruebas de tiempo de avance, pruebas de velocidad de infiltración a través de lo que se conoce como surco infiltrómetro. Si es que no recuerdo mal, ustedes en fundamentos de riego deberían haber trabajado con el cilindro infiltrómetro, ¿no? Sí. Que eso era una medición puntual. Sí. En este caso se trabaja con una medición que toma todo el largo de un surco. ¿Ya? Busca integrar la información completa de cómo se comportaría el surco. ¿Ya? Pues ahí hablamos de surco infiltrómetro. Por lo tanto, tenemos tres pruebas fundamentales que nos van a ayudar a nosotros a poder determinar adecuadamente el diseño del surco. O sea, lo primero que ustedes tienen que tener claro es que ya no llegan y tienen que la maquinaria y tiren a las melgas y tiren los surcos y está listo. Nosotros deberíamos dar esa instrucción, ¿ya? Respecto del largo y la ubicación. Hay unos videitos de cómo en este caso está corriendo el agua para hacer una prueba de campo que corresponde a caudal máximo no erosivo, como nos preguntaba su compañero. Que lo que uno hace ahí en el campo, va lanzando distintos largos, ¿ya? Porque vamos jugando con el largo del surco, y por otro lado con los distintos caudales, ¿ya? Vamos mezclando pruebas. La otra prueba importante es la prueba de avance y recesión, que puede ser, por supuesto, en una platabanda o en un surco. Y que ustedes, en un surco como tipo de prueba, o sea, que no han determinado, por ejemplo, ya cuál es el largo óptimo, ustedes pueden hacerlo en distintos largos, no sé, 200 metros, 150 metros, etc. ¿Ya? Jóvenes, para otra oportunidad, si van a tomar desayuno, prefiero que vayan al casino, ¿ya? Hoy se vienen a la clase, ¿ya? ¿Y ahí? ¿Hay que ver? Gracias. Entonces, se destaca cada 50 metros, por ejemplo, o cada 20 metros, ahí dependiendo del largo que ustedes determinen,
y se hace correr el agua. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos haciendo? Vamos tomando el tiempo de cuánto se demora el agua en ir llegando a cada una de las estacas. Entonces, por un lado van a hacer el avance, como el frente va tocando cada uno de los distintos estacas, pero después cuando ya corten el agua, ustedes van a ir tomando tiempo también de la recesión. ¿Cuánto se tarda en ir secándose el agua, por decirlo así? O sea, va haciéndose desde la cabecera hacia la costa. ¿Qué es lo que se va a obtener? Esta información, cuando ustedes tienen la distancia desde la cabecera versus el tiempo transcurrido, en minutos. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a ver? Deben ver curvas de este tipo. En la medida que es una curva tipo exponencial. Entonces aquí ya tenemos una primera aproximación de cómo se estaría comportando el tiempo de avance. En la curva de avance. Porque la recesión tiene una forma distinta. Aquí, por ejemplo, hay esto es una información que se tomó en Utah. Entonces, ahí, por ejemplo, se destacó cada 10 metros a lo largo en un surco de 10 metros. Entonces, se vio que, por ejemplo, en los primeros 10 metros tomó 30 segundos, después los primeros 20 tomó 1 minuto y así sucesivamente. Hasta que completó los 110 metros en 35 minutos y no dio hasta arriba. Una curva de avance. Hay una muestra de qué fue lo que se hizo. Hay un plano del lugar donde se realizó, donde se establecieron o donde se instalaron las estacas y después cuando se hizo correr el agua por los sur. Son pruebas relativamente sencillas. También se hizo una curva de determinación de avance de la parcela, ya con distintos surcos, con distintos largos. Aquí eran los niveles de esa. Por ejemplo, el surco 1 es un surco de 20 metros, luego el surco 2 es de 40, el surco 3 de 60, el surco 4 de 80 metros. Y se fue, por supuesto, tomando el tiempo de avance para cada uno de ellos. Esto es simultáneo, como la foto anterior, el agua corriendo en simultáneo. Entonces, ahora les voy a entregar como un paso a paso de cuáles son los cálculos que nosotros tenemos que ir haciendo y cómo lo concatenamos con el diseño. ¿Ya? El paso 0, ¿ya? Es básicamente hacer un cálculo de requerimiento del cultivo a máxima demanda. ¿Ya? Eso quiere decir que ustedes primero tienen que identificar cuándo la siembra o cuándo inicia el proceso del cultivo y dentro de ese y por supuesto también la cosecha. Entonces ustedes buscan ahí cuál va a ser el momento de máxima demanda del cultivo, porque siempre recuerdo, siempre cuando nosotros diseñamos un sistema de riego, diseñamos a máxima demanda. También va a pasar para los riegos presurizados. Siempre vamos a, si bien es cierto, por ejemplo, nosotros vamos a diseñar un sistema por goteo, un sistema por aspersión, a lo mejor para cuando las plantitas estén chiquititas, ese sistema tiene que ser capaz de trabajar cuando la planta esté grande. ¿Ya? Porque nosotros vamos a regular a través de distintos mecanismos los funcionamientos de la bomba. ¿Ya? En este caso se hace a través del caudal, ¿ya? Que nosotros entregamos. Entonces, requerimiento de máxima demanda, tenemos que revisar la etapa fenológica, por lo tanto, de máxima demanda. Seleccionamos el coeficiente de cultivo y la evapotranspiración histórica de máxima demanda. Por ejemplo, ahí se tendría que buscar los datos de ¿cómo se llama? De los datos de verano donde hay más calor, ¿no es cierto?
Es que depende, pues, si tu cultivo está en el verano, sí. Pero por ejemplo, si tú te pones a pensar mayo-junio normalmente no empiezan a poner recién en esta época y son 6 meses de cultivo. ¿Ya? Entonces, bueno, la alfalfa es más de ciclo anual, pero claro, en ese caso, probablemente en el caso de la alfalfa, la máxima demanda es la asociada al verano. ¿Ya? Ahí siempre lo recomendable es poder hacer una utilización, un manejo de datos meteorológicos de al menos 3-5 años, ¿ya? Para poder tener una buena idea de la evapotranspiración de referencia. ¿Ya? Entonces, con esa información que nosotros vamos a obtener, vamos a poder calcular nuestra infiltración acumulada. ¿Ya? Nuestra infiltración acumulada va a ser básicamente una sumatoria de los días que no podamos regar, ¿ya? Que principalmente va a estar ligado a los turnos de riego. Si tengo un turno de 7 días, bueno, haremos una sumatoria, multiplicaría por 7 mi máxima demanda y ahí voy a dar mi infiltración acumulada. Entonces, las primeras 3 partes sería ya pura bibliografía, ver Claro. el tema del cultivo. Entonces, bibliografía y datos meteorológicos. Y la última parte sería ya depende de las condiciones que uno tenga. Claro, aquí tenemos. Entonces, nosotros tenemos que calcular nuestra evapotranspiración de cultivo máxima con nuestra ETO máxima, clase máximo. Entonces, con eso que nosotros vamos a tener, vamos a calcular nuestra lámina bruta. Ya que nuestra lámina bruta, ustedes saben que es la evapotranspiración de cultivo dividido nuestro coeficiente K, que puede ser ya sea la eficiencia del sistema o podría ser uno menos la fracción de lavado, ¿ya? Pero para eso ustedes van a tener que calcular la fracción de lavado, ¿ya? En este caso, yo creo que dada la situación de eficiencia, yo creo que podríamos ocupar la eficiencia del sistema porque un 50% ya implica que vamos a estar aplicando un 50% más, ¿ya? Claro. Entonces vamos a tener el cálculo de nuestra lámina bruta, es decir, lo que necesita nuestro cultivo más nuestra consideración de cuánto vamos a perder en el riego, por el método químico. Y es donde nosotros decimos, mira, nuestra lámina bruta corresponde a nuestra infiltración acumulada. Lo que nosotros necesitamos infiltrar en el suelo corresponde a esta lámina bruta que deriva de este requerimiento hídrico de los cultivos. ¿Alguna duda al respecto? ¿En el paso 0? Sobre. Luego, en el paso 1, nosotros vamos a abocarnos al suelo. ¿Ya? Cuando me refiero al suelo, hablo de las propiedades físicas del suelo. En particular, tenemos que tener claro cuál es la textura, cuál es la densidad aparente, cuál es la porosidad. ¿Ya? Eso es relativamente sencillo. A través de un muestreo in situ, ustedes pueden hacer una calicata, pueden ver si es que hay alguna diferenciación de horizontes, ¿ya? Y pueden tomar una muestra por horizonte para saber cómo hacer el comportamiento, ¿ya? Ahora bien, si tienen un solo horizonte homogéneo, bastaría 2 muestras y se listo. Luego también nosotros tenemos que poder conocer o estar alerta respecto de cuál es nuestra velocidad de infiltración, ¿ya? Porque en función de la velocidad de infiltración nosotros vamos a poder derivar nuestra ecuación de infiltración acumulada, que esa nosotros nos interesa, infiltración acumulada, porque si lo conectan con el último punto anterior, nosotros que decíamos, la lámina bruta es la lámina infiltrada, o sea, en función de eso, yo voy a saber muy bien. Entonces, para hacer la integración de todo esto, ¿qué es lo que se hace? Se realiza nuestra prueba de infiltrometría, ¿ya? Inicialmente pueden hacer, por supuesto, un cilindro para tener alguna noción respecto de cómo se estaría comportando el suelo, pero lo relevante en este caso va a ser la integración a nivel de surco, ¿ya? Porque al hacer la integración a nivel de surco, nosotros vamos a poder ver qué es lo que pasa con la cabecera, qué es lo que pasa con la cola, ¿ya? ¿Qué es lo relevante de esto? Es que nosotros, vamos a verlo en profundidad por supuesto en los talleres que vienen, es que esta ecuación que ustedes ven acá, aquí nosotros tenemos
podemos calcular el tiempo de infiltración. Y este tiempo de infiltración es básicamente es un despeje de la ecuación de infiltración acumulada, que es la ecuación de velocidad de infiltración integrada. ¿Ya? O sea, en las pruebas de velocidad de infiltración obtiene una ecuación, que es la ecuación a través del modelo de Kostev-Koch. Ese modelo o esa ecuación nosotros la integramos y obtenemos la infiltración acumulada. Y esa ecuación de infiltración acumulada, si nosotros la invertimos, podemos obtener nuestro tiempo de infiltración. Por lo tanto, los parámetros que ustedes ven acá, C y A, son fácilmente determinables si hacemos la prueba. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra única variable va a ser infiltración acumulada, que va a depender del cultivo que nosotros tengamos. Entonces, si yo sé que yo tengo que infiltrar, por ejemplo, 10 milímetros, me inserto en esta ecuación y me va a decir, mira, tu tiempo para infiltrar en el surco 10 milímetros, no sé, van a ser 85 minutos. Entonces eso significa que mi tiempo de riego va a estar asociado, o mi tiempo de infiltración va a estar asociado a 85 minutos. 85 minutos se va a demorar en tardar, va a tardar en infiltrar esa agua. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? El punto 2 dice relación con como yo insisto, nosotros aquí estamos diseñando para optimizar. ¿Para qué? ¿Qué vamos a optimizar? Esta relación. Buscamos minimizar este exceso y buscamos adecuar para que la cola se pegue bien. ¿Ya? ¿Asociado a qué? Al largo del surco. Entonces, para nosotros poder hacer un diseño, nosotros tenemos que tener criterios. ¿Ya? Después también lo vamos a ver en riegos presurizados. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros reducción de perforación profunda en cabecera, infiltración adecuada en la cola, y por lo tanto vamos a tener una optimización del largo a través de eso, a través de la optimización del largo del surco. ¿Cómo lo vamos a optimizar? Yo voy a decir el tiempo de avance, es decir, el tiempo que tarda el agua desde la cabecera a la cola, ¿se acuerdan de eso? En la fase de avance, tiene que ser igual a un cuarto del tiempo de infiltración. Yo estoy determinando, yo estoy diciendo, ese tiempo de avance no puede ser superior ni inferior a eso. ¿Ya? Ese es mi criterio. Y yo con ese criterio, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a determinar el largo en función de información previa que ya tengo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en función de ¿se acuerdan de la primera curva que vimos? Que era una exponencial, que era el tiempo de avance. Bueno, esa forma, si nosotros la invertimos, nos da esta cosa. Entonces nosotros vamos a decir que el largo del surco va a depender, bueno, hay parámetros de IA que son, nuevamente, son obtenibles, ¿ya? Derivables. Pero en definitiva acá es que el largo del surco queda en función del tiempo de avance. Son parámetros que nosotros vamos a poder determinar cuando tengamos datos. Si tenemos datos de terreno, son determinados. Los vamos a ver en un ejercicio. ¿Ya? Entonces, al fin y al cabo, aquí la única variable que termina existiendo es el tiempo de avance. ¿Cierto? Entonces, recapitulemos. Voy a volver a hacer toda la ecuación acá. Fíjense. En uno vamos a decir tiempo de infiltración, que va a ser milímetros hora, por ejemplo, o sea, minutos, segundos.
Es decir, infiltración acumulada dividido en A elevado a 1 partido por C. Luego, yo digo tiempo de avance va a ser igual a 1/4 del tiempo de infiltración. En 3, yo digo el largo del surco va a estar relacionado con el tiempo de avance. Entonces, si observan, está todo esto concatenado. Bueno, y si pusiéramos la anterior, la ecuación 0 acá, vamos a decirlo así, yo digo que la mina bruta es igual a la inflación que yo necesito acumular. Esta está aquí. Tiempo de infiltración está acá. Luego, tiempo de avance está acá. Entonces, en definitiva, para yo poder calcular el largo correcto del surco, para que minimizar este efecto de exceso de pérdida en cabecera y optimizar el riego de las raíces en la cola del surco, primero tengo que saber la demanda atmosférica, o sea, qué es lo que va a requerir nuestro cultivo, y lo multiplicamos por el número de días y no podemos ver. Y eso va a ser nuestra infiltración angular. Por supuesto, obviamente, devolvemos, dividimos por la eficiencia del sistema para incorporar el agua que sabemos que vamos a ver. Luego, si hay infiltración acumulada, ingresamos a la ecuación del tiempo de infiltración. ¿Ya? Con el tiempo de infiltración nosotros podemos calcular cuál es debe ser el tiempo de avance. Y con el tiempo de avance nosotros vamos a derivar el largo del surco. Profe, la A en este caso que... Son parámetros que son determinables, son parámetros que uno teniendo los datos los puede calcular. ¿Sí? La mayúscula y la... ¿Ah? Las dos A son parámetros. Esa. Son parámetros. Ahí lo importante es que la única que ustedes entienden que las variables realmente variables son IA, EI, y que están todas concatenadas. ¿Se entiende? ¿Todos tienen claro esto? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Qué pasa? ¿De todo? ¿Desde las 9 de la mañana? La idea, muchachos, es que, como les decía, esto es el corazón de esta unidad, por lo tanto, si no logran entenderlo acá, van a andar a saltos y tropezones. Que puedan entender lo mejor posible. Entonces, el paso 0, fundamental, vamos a ir acá en paralelo. Paralelo, lo importante acá es que calculamos nuestra operación de cultivo en función de la operación de referencia por coeficiente de cultivo. Ahí vamos a tener lo que se conoce como nuestra lámina neta. Luego nosotros, para calcular nuestra lámina bruta, ¿qué es lo que vamos a hacer? La operación de cultivo dividido en la eficiencia o en el 1 menos la fracción de lavado. Y aquí lo factor por el número de días que ustedes no van a regar efectivamente. ¿Ya? O sea, eso depende del turno. Pueden ser 7 días, 5 días, 10 días, 12 días. Eso depende de la comunidad de agua. Pero aquí vamos a obtener esa lámina bruta. Entonces, de aquí en adelante, la lámina bruta nosotros la vamos a conocer como la infiltración acumulada. Y yo lo que necesito que infiltre la despegue. ¿Ya? Entonces, vamos a tener acá como resumen de la etapa 0 es que
salida bruta es igual a infiltración acumulada. ¿Ya? Ese es nuestro principal salida desde el centro. ¿Ya? Desde la... Silencio, por favor, jóvenes. O si tienen algo que aportar, pueden levantar la mano y conversar. Ningún problema. El punto 1, como les decía yo, hay que hacer todo un estudio, tener claro respecto del suelo. ¿Ya? ¿Cómo hacemos nosotros? Integramos todo esto a través de la prueba de filtrometría, ojalá surco infiltrómetro. ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener de este surco infiltrómetro? Primero, vamos a tener en velocidad de infiltración la curva, ¿ya? Luego esa curva nosotros la podemos integrar y obtenemos infiltración, la curva de infiltración acumulada. Luego de esa nosotros la invertimos y podemos obtener lo que nosotros ya tenemos ahí, que es el tiempo de infiltración. ¿Ya? Entonces, esa ecuación que es la que nosotros tomamos acá es la más relevante del paso 1. ¿Ya? Entonces vamos a hacer acá tiempo de infiltración va a ser igual a ¿qué? A la infiltración acumulada dividido acá y eso elevado a 1 partido por 0. ¿Ya? ¿Dudas acá? Entonces aquí al lado vamos a poner estos básicamente requerimientos hídricos del cultivo. ¿Ya? Luego, en el punto 1, ¿qué es lo que vemos? Suelo, ¿o no? Vemos el comportamiento del suelo. Antonio, ¿cómo estás? Estoy bien, pero me quedó la duda de cómo tengo los valores reales. Es que esos son, cuando tengamos, vamos a hacer un ejercicio, pero la determinación de esos parámetros de las ecuaciones se hacen o se logran a través de haciendo las pruebas en campo. ¿Ya? Teniendo los datos de campo, nosotros podemos resolver esas ecuaciones y podemos obtener sus parámetros. ¿Ya? Ya, vamos por el punto 2. Entonces, del punto 2, nosotros hablábamos entonces que aquí viene el criterio de diseño. ¿Ya? Yo les decía que nosotros teníamos que, nuestro gran problema, riego por surco, riego por tratamiento o por criterio habitacional, es que la cabecera siempre va a haber un exceso de agua y en la cola vamos a estar ahí muy justito, muchas veces incluso vamos a estar cortos de agua. Entonces, para evitar ese desbalance, nosotros tenemos que regular el largo. ¿Ya? El largo que va, o la distancia que va a recorrer el agua desde que ingresa hasta que sale. Entonces, eso nosotros lo vamos a hacer a través de esta ecuación, en la cual nosotros vamos a decir, mira, para reducir aquello, nosotros vamos a decir que el tiempo total de avance, es decir, cuánto se demora el agua en llegar desde la cabecera a la cola del surco o de la platabanda, tiene que ser un cuarto del tiempo de infiltración. Si es más o si es menos, vas a tener problemas. Vas a tener ya sea pérdida por perforación profunda en la cabecera o va a estar subregada la cola del surco. ¿Ya? Igual entonces había que hacer varias pruebas con el siguiente infiltrómetro del surco, la cabecera, el medio, O sea, que por eso tú haces el surco infiltrómetro al final. Porque el surco infiltrómetro te permite hacer una medición integral. ¿Ya? Ahora bien, si igual quieres hacer el cilindro, también te puede ayudar, pero eso solamente si tienes el tiempo y la gente. ¿Ya? Tienes que recordar que normalmente uno en el campo anda corriendo. Era todo para él. ¿Ya? Así que, ya sea por temas por temas meteorológicos, por temas de que la agricultura usa la fuerza trazosa, adelantó con comprar la semilla o no, un montón de factores. ¿Ya? Saben que en la vida real es todo más complicado. Entonces nuestro criterio va a ser el que yo voy a decir, mira, mi tiempo de avance tiene que ser igual
a un cuarto de mi tiempo de infiltración. ¿Ya? Y esto nosotros lo vamos aquí a catalogar como criterio de diseño. Entonces vamos viendo. Requerimiento hídrico del cultivo, comportamiento del suelo, criterio. Ya el punto 3 nos habla de qué es lo que vamos a terminar haciendo realmente, cuál debería ser mi largo asociado a distintas pruebas. Largo de surco determina el tiempo de avance, la prueba de avance con diferentes caudales, ecuación de distancia velocidad y inversión de la ecuación. Esta ecuación, como les comentaba, sale de la primera prueba que yo les mostré, que es el tiempo de avance. O sea, es una prueba bastante súper sencilla, pero muy relevante. Entonces acá nosotros vamos a decir largo del surco va a ser igual a tiempo de avance dividido a parámetro, y eso me va a 1 partido por el. Largo del surco función de el criterio de triada. Y ya recuerden que depende de TNI, independientemente de infiltración. ¿Ya? Entonces estos son los 4 puntos relevantes que nosotros vamos a tener dentro del diseño de riego por sur. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? Aquí se muestra esa es la ecuación general del tiempo de avance, en donde usted, por ejemplo, el X, la la tiene que reemplazar por L. Ahí se muestra un poco cómo se hace el despejo. No es nada de ninguna matemática compleja, sino que es solamente saber despejar la potencia. Bueno, aquí nuevamente un poco hacer el énfasis de cómo se comportan las curvas de avance, la curva de recesión, la curva de retirada. Importante que sepan dónde van los distintos tiempos. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, el tiempo de avance, aquí vamos el tiempo de avance llega acá, cuando nosotros llega a la puerta. Buenas noches, señor juez, ¿cómo están? Prefiero que se retire. ¿Ah? Prefiero que se retire. ¿Están las pruebas de medio término arriba? La clase particular no. Entonces, tenemos acá donde la curva de avance la tenemos acá. Por otro lado tenemos la curva de retirada por este otro lado. TA, tiempo de aplicación, PR, tiempo de receso, TO, T0, tiempo de oportunidad. El tiempo de oportunidad se relaciona cuando yo estoy en la etapa de eliminado que hablamos, ¿ya? Esa es la parte como el tiempo de oportunidad que yo tengo, entre que el agua llegó a la cola del surco y yo hago el corte de agua. Ese es el tiempo de oportunidad. Aquí hay una pequeña descripción de lo que vimos previamente. Para que ustedes lo puedan ver con tranquilidad. Y aquí se hace. Llegamos aquí. ¿Se acuerdan que nosotros planteamos en el punto 2 nuestro criterio de riesgo? Es decir, el tiempo de avance es igual a un cuarto del tiempo de filtración.
Entonces ahora, una vez que ya nosotros hemos diseñado, y nosotros hemos dicho, ok, así se calcula el largo del surco, nosotros también tenemos la forma de calcular nuestro tiempo de riego. Y nuestro tiempo de riego va a ser nuestro tiempo de avance más nuestro tiempo de infiltración. ¿Ya? Porque nosotros tenemos que pensar en que el agua tiene que ir, primero tiene que cubrir, tenemos que tener el surco completamente cubierto con agua. Entonces ese tiempo se llama tiempo de avance. Y una vez que el surco está todo cubierto con agua, comienza a infiltrar. Recién ahí yo cuento el tiempo de infiltración. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? Mi tiempo de riego va a ser mi tiempo de avance, es decir, desde que entra al surco hasta que llega a la cola del surco, más el tiempo que yo obtuve de infiltración en función de mi infiltración acumulada. Ahora bien, en función de lo que yo sé arriba, yo puedo hacer un reemplazo y digo que mi tiempo de riego es igual a un cuarto del tiempo de infiltración más un entero de tiempo de infiltración, y eso me va a dar que el tiempo de riego son 5 cuartos por el tiempo de infiltración. Entonces, si usted necesita calcular el tiempo de riego, esa es la ecuación. Ahora bien, por supuesto, va a tener sus matices. Si usted o el agricultor diseñó o estableció un riego por surco sin utilizar estas ecuaciones, sino que ocupó el largo que tenía nomás, a lo mejor esa ecuación no le va a hacer. Lo más probable, ¿ya? Porque esa ecuación está asociada a que usted sigue un criterio de diseño. ¿Dudas? O sea, vamos a controlar la continuación. Pensador, ¿no? Ya. Largo óptimo. Dentro del largo óptimo, por supuesto, y como contaba un compañero hace un rato, nosotros deberíamos estimar nuestro caudal máximo no erosivo. ¿De qué va a depender esa estimación? Que nuestro caudal máximo no erosivo, en litros por segundo, va a ser inversamente proporcional a la pendiente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una pendiente de 0,25%, nuestro caudal máximo debería ser 2,5 litros por segundo, pero si tenemos una pendiente de un 5%, sería máximo 0,12 litros por segundo. Ahí el desafío, por supuesto, va a ser el que hay que aforar para poder determinar y poder entregar el caudal que corresponde. Porque si tenemos más caudal que lo que va a estar pasando ahí en definitiva, vamos a estar de alguna forma, ¿cómo podría decir? Vamos a estar generando procesos de erosión. Va a tomar material en la agua de los puntos y lo va a arrastrar hasta abajo. ¿Por qué la pendiente en porcentaje no en grado, por así decirlo? O sea, la gente tú la puedes medir en porcentaje avanzado. En este caso, la ecuación que se ocupa considera la pendiente en porcentaje. Ahora pueden ser. O sea, esa está porcentaje. O sea, tiene que ingresar la porcentaje. Sí, sí. ¿Ya? Pero en la vida real usted puede tener pendiente en grado o en valores porcentaje. Los fees es 0,6, es un valor constante. Sí, puede ser parte de la ecuación. 0,6 dividido la pendiente en porcentaje. Ahí lo que sí siempre es. En el punto 0 dice requerimientos máximos. Requerimientos hídricos de cultivo. Está claro.
era 0.25, 0.6, 0.5. Claro, ahí directamente como porcentaje, es decir, por ejemplo, para obtener esto, el primero se dividió 0.6 en 0.25%. No hay que pasarlo el porcentaje dependiente al número. ¿Ya? Para que dejen eso más automáticamente. Se pasa. ¿Profe? Dígame. Y por ejemplo, ya eso determinaría el caudal máximo no erosivo. Claro. Y según ese número, uno debe, no sé, por ejemplo, manejar un poco el caudal, porque si el caudal sale más fuerte, achicar, por así decirlo, la entrada. Claro, eso es lo que yo les decía, ustedes tienen que tratar de mantener, de generar un control del ingreso del agua, ya sea al reguero o manejándolo también en función del número, cuántos surcos en simultáneo tú metes. Si trae mucho caudal, puede pegar harto, mucho surco en simultáneo. Pero si tienes poquito, vas a tener que regular, así como tu pequeña bucatoma, por decirlo así, el ingreso de tu parcela. También la otra opción que se va a tener es que el caudal, se puede determinar el caudal máximo del terreno, se realizan pruebas de avances con un máximo estimado de esta ecuación y con caudales ligeramente superiores e inferiores. ¿Qué es lo que se hace con esa información? Ustedes, bueno, esta es la curva que nosotros vimos, que son las curvas de avance, ¿no? Entonces ustedes van a hacer una curva para los distintos caudales que ustedes probaron en el terreno. Esto es lo que nosotros calculamos en función de los cálculos que ya tenemos el tiempo de avance, que es un cuarto del tiempo de filtración. Entonces ahí nosotros trazamos una línea horizontal y en función vemos cuál es la donde intersecta el caudal máximo calculado con el tiempo de avance y te va a dar un largo que se debería aproximar bastante a lo que nosotros ya hicimos, ya lo que se puede hacer vía ecuación. Son dos alternativas en las cuales uno puede generar o obtener el largo óptimo de su. Esta es una pequeña fotografía que encontré por ahí que busca caracterizar lo que yo les menciono. Este siempre es el típico problema que tenemos con los riegos gravitacionales. La cabecera hay exceso de agua y la línea interpunteada es la que nos habla de cuál es la profundidad que debería estar efectivamente mojada, bien regada. Entonces vamos a ver que a la cabecera está bien, al medio también, pero al final incluso tenemos una parte que no está bien regada. Entonces significa que las plantas al final de los surcos tienen problemas de hidratación. Y por otro lado, el agua que está por debajo de la línea punteada, eso es una percolación profunda. Se pierde. Sabemos que ecosistémicamente no se pierde, sino que se va a ir a la napa, y va a ayudar a otros productos probablemente, pero desde el punto de vista del riesgo que nosotros estamos viendo en esta parcela, vamos a ver qué se pierde. ¿Ya? Entonces acá nuevamente, de alguna forma, esto es una especie como de descripción respecto de lo que pasa en el riego por surco. Primero vamos a ver que se vierte el agua a la cabecera, el agua avanza, de la longitud del surco. Luego al momento de llegar a la cola o al final del surco, luego continúa para vencer la profundidad de raíz. Hay una parte que escurre, que se va a un reguero que recibe el agua. Y en la cabecera se llega a aumentar la profundidad deseada, pero al final del mismo todavía no, porque no continúa el riego. Y cuando la lámina es suficiente al final del surco, se detiene. Eso es importante, eso quiero que quede como bien claro. Ahí lo gravitante es que el final del surco quede bien claro.
que la eficiencia del riego depende del caudal de entrada de la cabecera y el tiempo de riego. ¿No? Por eso también es relevante poder hacer un manejo del caudal que ingresa al sur. Entonces, bueno, en función de lo que nosotros podemos hablar de los riegos gravitacionales, en el caso que lo podamos hacer todo esto que yo les vengo mencionando, una serie de pruebas de campo, pruebas de avance y precesión, pruebas de caudal máximo no erosivo, pruebas de velocidad de infiltración. Los cálculos asociados a esa prueba, nosotros podemos llegar a una buena eficiencia, un 50% como máximo, siendo la mayor eficiencia dentro de los riegos gravitacionales. Si algo de eso falta, por supuesto que la eficiencia va a tender a bajar. Vamos a hacer menos. Ya hablamos del 40 al 50%. Y potencialmente hay personas que hablan de que se puede llegar a un 60% cuando hablamos de riego californiano. Básicamente, como les comentaba, es que la conducción del agua de la cabecera y que la que entrega el agua a los surcos se hace, por ejemplo, con tubería no bajo presión, sino que por el agua solamente, se evita la perforación profunda de la cabecera. ¿Ya? O lo que les decía que en Chile se ocupaba mucho, que eran los riegos formales. Eso también es una alternativa. Entonces, bueno, acá finalmente la eficiencia del método en función del caudal y del tiempo de riego. Básicamente, como les comentaba ya en la pizarra, en el caso del texto vamos a ver el tiempo de riego es la suma del tiempo de avance y el de infiltración. Eso es sumar el tiempo de riego, va a ser el tiempo de avance más el tiempo de infiltración. Entonces hay una muestra de lo que se ve, por ejemplo, lo que podría hablar de que se diga una eficiencia del 60% con esta tubería o mangas. Y en esas mangas, si se instalan mangas, por ejemplo, se le instalan esas boquillas que permiten hacer que de alguna forma todos los surcos tengan el mismo caudal. Por eso se habla de que la eficiencia aumenta totalmente. En cierto aspecto, ese sistema californiano igual nos generaría una especie de erosión al reventar ahí de calle. ¿Tú dices la cabecera? Sí. Sí, podría ser. Podría generar un grado de erosión, pero yo creo que es menor que lo que haría como si estuviera fluyendo solo. Acá hay unos ejemplos de riegos californianos portátiles, ¿ya? Que permite. Aquí hay una cámara reguladora, ¿ya? Las cámaras reguladoras que en Chile normalmente son estos tapos que se ocupan para las parrillas, ¿ya? Se les ponen una serie de conectores que van haciendo de alguna forma que eliminan de alguna forma, regulan caudal. Eso aquí después se conecta acá las distintas tuberías con su correspondiente salida. Entonces eso después se desarma y se mueve varios metros más allá. Profe, igual tiene que estar instalado en una pendiente. Sí. Siempre tienen que pensar que con riegos gravitacionales dependemos de la gravedad. Tiene que haber un nivel de pendiente. Mínima sí, o sea, las que ya hemos revisado, máximo 2% en el caso de sur. O sea, pero eso es dentro del sur. Aquí tienes que pensar que tienes que tener una pendiente transversal o perpendicular a la pendiente del sur. Entonces, esto es lo que yo les decía las mangas. Estas son las boquillas. Aquí vamos a un pequeño orificio, se ingresa, se perfora y eso nos ayuda a regular todo. Respecto a las mangas plásticas, por supuesto vamos a tener varias ventajas. Una de ellas es la inversión inicial, por lo tanto es bastante tentadora para los agricultores. Se pueden trasladar varios miles de metros de construcción de manera reducida, es rápida y sencilla, diámetros muy grandes a bajo costo y capacidad para construir grandes volúmenes de agua. Aquí lo fundamental es que hay que, por donde vaya a pasar
las mangas tienen que estar bien limpias, ¿ya? Limpias de maleza, limpias de piedras, cosas así, porque piensen ustedes que si bien es cierto, no se presuriza, o sea, no le entra a presión el agua, pero igual como que la manga se infla. Entonces, al ser plástica, si tengo alguna piedra, tengo algo que la pueda romper, fácilmente se va a rajar y ahí queda. Entonces, el trabajo ahí que se tiene que hacer sí o sí de manera importante es la limpieza, por donde va a pasar la mano, ¿ya? Y desde el punto de vista de las limitaciones, tiene una baja resistencia a la presión, no soporta más 2 metros por columna de agua. Como les decía, la idea tampoco es presurizarla, ¿ya? Básicamente es tomar el agua desde el canal que viene a presión atmosférica, se ingresa, pero claro, si hay mucho caudal va a tender a jugar con la elasticidad del plástico y puede romperse. Tiene una corta duración de la vida útil, 1, máximo 2 temporadas. Se puede utilizar, baja resistencia al punzonado, eso es lo que yo les comentaba. Cualquier piedrita que tenga un poquito de punta la raja, ¿ya? Y es potencialmente arreglable por ruedas. Aquí tiene una serie de fotografías en las cuales ustedes pueden ver la instalación. Acá están los reguladores que les decía yo, que son estos tapitos, que se le hacen algunas adaptaciones para que entre y salga agua y también ayuda a descomprimir el tema de la presión. Allá están, se observa ya trabajando la manga, entregando de manera bastante homogénea el caudal al inicio de los surcos. Acá tenemos una especie como de modificación, ya aquí tenemos una con Leifert. No sé si conocen la manguera tipo Leifert, ¿la han escuchado? Es una manguera que se ocupa a nivel agrícola e industrial también, pero que es como un textil, ¿ya? Entonces, bueno, permite que se parece un poco a las mangueras que utilizan los bomberos, ¿ya? Entonces, la gracia que tiene esto es que tiene mayor durabilidad que las mangas, ¿ya? Es más barato que un PVC y es móvil. Entonces terminan los huecos, la enrollan y listo, y la echan a la camioneta o qué sé yo, y se la llevan, ¿no? Y también tiene posibilidad de tener la instalación de válvulas para que salga un caudal homogéneo. Bueno. Ahí están un poco las fotografías de las compuertas que se instalan en las mangas para que salgan. Estas son relativamente baratas, estamos hablando que cada una sale 150 pesos, 100 pesos, por ahí. Entonces, claro, el rollo de la manga puede ir variando un poco el precio, pero andan entre también entre 100.000 y 200.000 pesos, pero varios metros. Aquí una pequeña. Esto es del 2020, ¿ya? Esto lo hizo un colega de línea de Carienca, de Temuco, donde muestra un poco una comparación de los valores en función de los distintos sistemas de riego. Por ejemplo, si compara boteo convencional, como con PVC, y boteo con Leifert, como les comentaba, una aspersión con cobertura total y versus un surco con manga plástica, por lejos, la manga plástica es mucho más económica que lo que eran los anteriores, ¿ya? Eso solamente considerando probablemente materialidad, sin considerar, por ejemplo, que tanto para la aspersión como para el boteo hay que considerar electricidad. Si es algo móvil, hay que ponerle petróleo a la monobomba. Si es bomba hay que pagar la electricidad, etc. Entonces, parece un poco también como conveniente o interesante quizás plantear estas posibilidades a los agricultores. Yo te paso 10 lucas, Sigari, pero me mandáis una foto en pelota, tocándote la gorra, diciéndome discúlpame, Tú le vas a ingresar desde el ingreso del canal, tú le haces una adaptación para un PVC un poquito más grande o PVC sanitario, pero que el agua ingrese directamente a la manga, entonces tú no presurizas nada. Entonces, por eso los costos son más bajos. Todo esto, en todo caso, yo creo que debe estar si lo lleváramos ahora a la realidad, yo creo que hay que multiplicarlo por 3 ahora. ¿Ya? O sea, podríamos estar en torno a los 900 ahora, pero todo lo demás también. O sea,
El riego del goteo convencional casi debería estar casi en los 9 millones de pesos. Está todo bastante caro. Sobre todo en este tema de los políticos de guerra que hacen los grandes líderes internacionales. de guerra. Sobre todo. Entonces vamos. Desperte. ¿Despertó Claudio? Sí, bueno. Qué bueno. Ya, entonces, ¿cuáles son los elementos básicos del diseño que nosotros vamos a ver en riego gravitacional? Importante, ¿cuál es la orientación de los surcos? Ya recuerden que ustedes van a tener dos posibilidades de pendiente. Ustedes tienen que buscar siempre la pendiente que esté dentro del rango que es máximo permitido para evitar erosión. Luego, la forma de un surco va a estar asociada de alguna forma, a la orientación, ¿ya? Porque si vemos que en definitiva no tenemos mucho más posibilidades de una pendiente que supere el 2%, podemos hacer surcos en contorno. Otra opción, otro tema importante es la separación entre qué tan lejos o qué tan cerca. Eso básicamente va a depender del cultivo que nosotros tengamos. Si tenemos cultivos que nos permiten tener surcos cercanos, bien, si no, nos tenemos que alejar. Por temas de sistemas radiales. La longitud de los surcos ya lo hemos conversado largo y tendido acá. La longitud del surco va de alguna forma a estar supeditada o va a depender de cuál va a ser en función de mi diseño, de mi máxima demanda, del comportamiento de mi suelo, ¿ya? Y de, por supuesto, mi criterio. Pendiente, ya lo vimos, bastante relevante. La velocidad del agua en los surcos está asociada principalmente al caudal máximo no erosivo. Sabemos que podemos hacer un cálculo inicial con esta fórmula que tenemos, que es 0,6 dividido la pendiente en porcentaje, y después podemos hacer pruebas de avance con distintos caudales para poder corroborar el largo del surco. Eso está asociado también al agua, al caudal del agua, y por supuesto ya lo definitivo, el tiempo de aplicación de agua, que es el tiempo de riego. Vimos que es el tiempo de avance más el tiempo de infiltración. Si eso lo llevamos a solo una variable, nos va a quedar entonces que el tiempo de riego va a ser, o debería ser, 5 cuartos por el tiempo de infiltración. ¿Ya? Recuerden que esta ecuación va a ser útil o va a ser válida si solo si se han seguido los pasos que vimos previos. ¿Ya? Si es que el largo del surco se determinó o no simplemente se hizo, por ejemplo, el ancho o el largo que tuviera el predio, sabemos que esa ecuación probablemente no nos va a funcionar adecuadamente. ¿Ya? Para que eso lo tengan aquí. ¿Qué más? Aquí tenemos una serie como de elementos básicos de la orientación, de la forma. Aquí vemos formas de surco que pueden ser de una sección tipo triangular o de sección parabólica. Ahí está un poco lo que les comentaba la clase anterior con respecto de la ubicación de las plantas. Estamos bajo condiciones de agua salina, por ejemplo, distinto a condiciones sin agua salina. Probablemente si estuviéramos sin agua salina, esto se podría acercar un poquito más hacia el camellón, pero dado que existe acá una alta concentración de sales, se deja como está. ¿Y eso sería, jóvenes? Bravo. ¿Alguna duda o consulta? No. Bueno, como les comenté, esto es fundamental para lo que esto es la unidad. ¿Ya? Discúlpame,